Entonces, a continuación vamos a ver un listado de algunas herramientas, no son todas ni son todas las principales, algunas sí son de las más relevantes, son herramientas técnicas muy diversas que son utilizadas en varias ciencias como bioquímica, genética, ingeniería genética y biotecnología, y son utilizadas en los laboratorios dependiendo del tipo de investigación que se quiere llevar a cabo. ¿Sí? Aquí van a faltar algunas interesantes, pero aquí tengo también otras que son muy utilizadas. La actividad que van a llevar a cabo, que se les menciona aquí, es una actividad en clase, ¿sí? O sea que ahorita lo van a hacer terminando la lección. Van a hacer un cuadro comparativo de 5 técnicas, de las que les voy a mencionar, van a elegir 5 y van a escribir su fundamento y una aplicación. Quiere decir que van a buscar un artículo en internet donde se haya utilizado esa técnica, un artículo científico, una investigación que haya utilizado en alguna parte de su investigación, haya utilizado esa técnica, para que ustedes asocien la técnica con la aplicación o con ya la forma práctica o ya el resultado que puedes obtener utilizando esta técnica. Y es así simplemente este cuadro, la técnica, buscar el fundamento brevemente y un ejemplo de la aplicación. Y esa es tarea o actividad para ahorita terminando esta presentación. Lo pueden hacer en Word, en Excel o en su libreta, sacarle una imagen, una foto y subirla al foro o entregarla en el foro. Es una actividad en clase, no lleva todo el formato, solamente les estoy pidiendo este cuadro. Obviamente pónganle su nombre al cuadro al momento de subirlo en el tablón de Classroom. Entonces comenzamos. Una de las técnicas de fraccionamiento, bueno, son varias técnicas de fraccionamiento, donde el objetivo es separar moléculas, separar los constituyentes de una mezcla. Y vamos a encontrar la diálisis, filtración en gel, cromatografías de absorción, de partición, de intercambio iónico y la electroforesis en acetato de celulosa o de poliacrilamida. ¿De qué va a depender cuál de estas técnicas utilicemos? Va a depender de la sustancia que queramos separar, forma, tamaño, carga, y cómo es que queremos llevar a cabo esta separación. Entonces, ¿cómo funciona la diálisis? Por forma y tamaño a partir de una membrana semipermeable utilizando agua como solvente. La filtración en gel, que va a separar por tamaño y forma, va a ser un gel hidratado. La cromatografía es por absorción, solubilidad o ionización, dependiendo de cuál es la que se utiliza, ¿sí? Y la electroforesis va a ser por carga eléctrica, y esta es a partir de un soporte inerte que va a ser el gel que se está utilizando, que va a tener diferente tamaño de poro dependiendo de lo que se quiere separar. Entonces, la centrifugación va a separar por densidad. Entonces, entre mayor sea el tamaño de los componentes, pues más rápido va a bajar hacia al fondo. Entonces, los componentes más pequeños van a quedar en la fase líquida y los vamos a poder separar de esta manera, ¿sí? Después tenemos la diálisis, que ya mencionamos, a partir de una membrana semipermeable que va a permitir el paso de ciertos componentes de menor tamaño para de esta manera separarlos de la mezcla original. La cromatografía, como en este caso, vamos a hacer la separación a través de una membrana y que van a separarse gracias a al solvente que se utilice. En la de intercambio iónico va a ser por carga iónica, y en la de exclusión por tamaños vamos a tener una matriz donde, dependiendo del tamaño de los componentes de nuestra mezcla, los de menor tamaño pues se van a separar de los de mayor tamaño. La de afinidad, que utiliza un receptor que tiene una región o un ligando que tiene una región afín a una determinada sustancia, ¿sí? En este caso, pues tenemos un ligando que se une a una proteína.
Y en la mezcla, pues, mientras se mantengan las condiciones que tengan la afinidad, que permitan que se mantenga esa afinidad, vamos a tener esta fase de unión de nuestro ligando con lo que buscamos. Cuando ya queremos separar el ligando de la proteína o de lo que buscábamos separar, se cambian las condiciones, que puede ser cambiando el pH, por ejemplo, y esto va a hacer que cambie la afinidad de nuestro receptor o de nuestro ligando con lo que estábamos queriendo purificar, y así vamos a separar y vamos a aislar o a obtener lo que estábamos buscando. En la cromatografía, la HPLC, aquí vamos a tener una sección detectora donde se van a hacer pasar nuestra sustancia que queremos detectar por una columna que va a separar los componentes, y estos van a ser detectados generando un espectro que nos va a brindar los diferentes tamaños de las componentes de nuestra mezcla. La espectrofotometría, aquí se van a medir diferentes absorbancias, ¿sí? Dependiendo la longitud de onda. Entonces, dependiendo lo que yo quiera medir, que sé que se mide a determinada absorbancia, voy a tener una cubeta por donde se va a hacer pasar un espectro de luz, y dependiendo la longitud de onda que absorbe, me va a dar un resultado, ¿sí? Una absorbancia. Y así yo voy a poder determinar esta absorbancia a qué concentración de este material corresponde, ¿sí? Esto depende obviamente de una estandarización previa, donde yo conozca exactamente la cantidad de este material en una solución para poder establecer una relación entre la observancia de una mezcla donde no conozco y la que sí conozco, y así poder determinar la concentración de lo que estoy buscando. ¿Ok? Aquí es cómo se hace pasar el haz de luz y se obtienen las diferentes concentraciones de las diferentes ondas. Aquí tengo este ejemplo de los diferentes aparatos donde tengo una cubetita que se mide individualmente. Y en este aparato, que es un espectrofotómetro de placa, tiene 96 pozos, o pueden ser inclusive más, en una sola placa, y me va a hacer lecturas de todos estos pozos al mismo tiempo. La electroforesis es una técnica de separación, como ya vimos, por cargas, donde se mete una carga eléctrica que va a viajar a lo largo de una matriz desde un polo hacia el otro, desde el polo negativo hacia el polo positivo. Acá va a estar cargado positivamente, y lo que ponga aquí se va a desplazar por el gel, que está compuesto por un material que genera porosidades, ¿sí? Así como si hicieran una red en este gelecito. Entonces, dependiendo del material que utilice, va a ser el tamaño de poro que se genere así, ¿sí? Y también, si yo le pongo una mayor concentración de este material, pues el poro va a ser mucho más cerrado. Entonces, esto va a determinar cómo va a ser la migración de la molécula o de la sustancia que estoy poniendo aquí arriba a lo largo del gel. Si pongo algo más pesado, como unas proteínas, pues la concentración del material va a ser menor, a diferencia que si pongo un RNA, que son moléculas mucho más pequeñas. Ahí tendría que tener un gel mucho más concentrado para que la migración pues no sea tan rápida. Entonces aquí vamos a tener como los fragmentos más pequeños pues son los primeros en migrar, porque atraviesan más fácilmente los poros y son jalados por la corriente eléctrica. Y entre más pesado, pues más separado lo vamos a tener. ¿Cómo puedo identificar aquí los tamaños de mi fragmento? En el primer carril, o en el último, como se desee, se agrega una muestra donde tiene fragmentos ya estudiados, ya fragmentos estándares de tamaño conocido. Entonces, al agregar esta escalera, como se le conoce, me va a permitir comparar a las muestras que yo estoy queriendo estudiar. Por ejemplo, si identifico esta línea que está en la misma altura que esta,
puedo inferir que tienen el mismo tamaño o un tamaño muy similar al que tengo aquí, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, que acá fueran de 1 kilobase, entonces esto mide 1 kilobase. Y aquí media, pues entonces estos que están a la misma altura que esta, miden media. Bueno, este es un ejemplo donde se hace una digestión enzimática del material genético y por electroforesis puedo separar todos los fragmentos que me genera para identificar los diferentes tamaños que se generan. En la secuenciación peptídica se separan los aminoácidos uno por uno y se hacen pasar por esta migración electroforética que las va a separar dependiendo su tamaño, como lo podemos ver aquí en este gel, los va a separar por su tamaño y así los voy a poder identificar, pero también se pasan por una columna de HPLC y aquí los voy a identificar no solamente por tamaño, sino también por carga, ya que saben que los aminoácidos tienen diferentes propiedades, ¿sí? Y así los voy a poder identificar la secuencia de aminoácidos que constituían una proteína. Otra técnica es utilizando aminoácidos marcados para poder ver cuál es o identificar cuál es el aminoácido que se va obteniendo. Gracias a algunos programas computacionales que existen hoy en día, a partir de una secuencia de aminoácidos que se obtiene, como ya lo comentamos, se puede inferir la estructura de la proteína en tercera dimensión, ¿sí? ¿Cómo es la forma? Se pueden identificar dominios y de esta manera se puede saber o se puede inferir cuál es la función de esa proteína. Por ejemplo, si encuentro una secuencia de aminoácidos que normalmente se están insertados en la membrana por sus propiedades no polares, entonces puedo inferir que esa es una proteína de membrana, que puede ser un canal o puede ser un receptor, alguna de las proteínas asociadas a la membrana. En el caso de la cristalografía de rayos X, se sabe que un rayo que es pasado por un cristal se va a separar y va a generar una imagen dependiendo cómo se separa el rayo. Y este rayo se va a separar dependiendo de la estructura que está atravesando, ¿sí? Entonces, de esta manera, tenemos, hay un video, pero se me trababa, no sé si funcione, a ver, permítanme. Entonces, aquí está una imagen como esta, que fue obtenida haciendo pasar el rayo, y dependiendo del patrón como las moléculas mueven o difractan, la difracción de este rayo, va a generar una imagen. ¿Ustedes saben de qué es esta imagen? ¿Del ADN? Así es, Rosalind Franklin utilizó este tipo de herramientas, esta técnica, para hacer una imagen o generar esta imagen del material genético. Y esta fue la que Francis y Crick utilizaron para dilucidar la estructura del DNA como lo conocemos hoy. Permítanme un momento, esto se pausó. Si quieren ver este video de cómo funciona la cristalografía de rayos X, les recomiendo ir a la página de YouTube. Y aquí les marco para que lo revisen.
se trabó nuestra página. Bueno, los siguientes ejemplos que estaban, ahorita los vamos a ver, y también se tratan de la separación de los componentes de una mezcla y la detección de estos por su tamaño y carga. Pero las siguientes herramientas, así como la cristalografía de rayos X, son mucho más sensibles y usan de sensores para detectar las moléculas y los patrones de separación de estas moléculas, y están asociados a programas computacionales que nos permiten analizar esta información. Entonces, estos desarrollos pues van unidos o van de la mano con el desarrollo en el cómputo científico. Entonces vamos a ¿dónde nos quedamos? Cristalografía, ¿sí? Que es la espectrometría de masas. Así como esta matriz, la MALDI, es el mismo funcionamiento de la espectrometría de masas, en donde las moléculas se van a separar porque se les va a dar una carga para que se van a ionizar, y esto se van a hacer pasar o se van a disparar a través de una columna, y dependiendo de su masa, se van a separar y van a ser detectadas en diferentes regiones de la pantalla sensible a estas, ¿sí? Como en este caso, se hacen pasar por este tubo y llegan a un detector, y dependiendo el punto de detección, nos va a dar un diferente patrón aquí de respuesta. Entonces, el sensor lo va a identificar y lo va a pasar. En este caso, la ionización se hace por electrospray. El electrospray se refiere como a como una atomización, donde se hace pasar un líquido por una alta presión por un orificio muy pequeño. Entonces, esto va a generar micropartículas que se dispersen, así como hacen un spray que se dispersa así, de esa manera, pero con mayor fuerza, y esas partículas van a pasar por una columna, igual que en los casos anteriores, y van a ser detectadas por un sensor. Entonces, dependiendo de los tamaños, pues se van a ubicar en diferentes zonas. En cuestiones de genómica tenemos la estructura del material genético y la secuenciación, que se basa en la complementariedad de las bases, si se acuerdan de eso. Siempre que hay una adenina se va a unir una timina, y siempre que hay una guanina se va a unir una citosina. Entonces se separa el material genético, que son 2 hebras, si se acuerdan, y utilizando una hebra se va adicionando uno por uno los nucleótidos que se van uniendo de acuerdo a la complementariedad. Entonces, si en la secuencia que yo quiero conocer hay una adenina, pues se va a adicionar una timina. Nada más que estos nucleótidos que yo estoy agregando van marcados, tienen un fluoróforo o una molécula que al momento de unirse el nucleótido con la secuencia, con la hebra templada o el templado de ADN que yo quiero conocer, van a liberar este color. Entonces yo voy a tener aquí una detección de colores que me va a dar la información de cuál fue el nucleótido que se fue agregando, ¿sí? Entonces voy a tener este espectro de colores que me va a dar esta información, cuál fue el nucleótido que se fue agregando en la secuencia. En algunas ocasiones, si hay contaminación, voy a encontrar 2 tipos o 2 colores encimados, 2 líneas que me estén dando ahí una respuesta. Entonces, ahí se va a asumir que la más fuerte, que la que muestre más intensidad,
es la correcta. Y aquí tenemos el funcionamiento o el fundamento del cómo funciona el PCR. Si tienen un material genético, pensemos que es largo, llamémoslo DNA blanco, a la parte que me interesa. De todo ese genoma, la parte que me interesa conocer es el DNA blanco. Pongámoslo con el ejemplo del COVID para que sea algo más actual. Entonces, si está presente el COVID, tiene material genético que codifica para él, ¿sí? Entonces, si yo conozco una región de ese material genético, voy a generar primers u oligonucleótidos, que son secuencias pequeñas de material genético que son complementarias a la región que yo quiero encontrar, a la región que yo busco. Entonces, si se fijan aquí, los oligos se pegan o se van a unir por complementariedad con la región que a mí me interesa. Y después, una polimerasa, que es una enzima que va agregando los nucleótidos, va a generar la elongación, es decir, la adición nucleótido por complementariedad en la fuente o en el DNA blanco. ¿Esto por qué se hace? Yo quiero identificar si tengo o no tengo ese material genético ahí, pero pues a lo mejor en una muestra de sangre, pues la cantidad de material genético es súper pequeñita. Entonces, ¿cómo la alcanzo a ver? Entonces, lo que hago a partir de aquí es que cada ronda voy a estar separando este material que ya se complementó y voy a estar haciendo separaciones y haciendo copias y copias y copias y copias y copias de este material original. De modo que después de 30 repeticiones, de 30 ciclos, que es lo normal, pues voy a tener miles de copias, tantas que ya las voy a alcanzar a ver en un gel de electroforesis. Y así voy a poder identificar si ese material genético estaba presente ahí en esa muestra. Aquí tenemos otras herramientas, otras técnicas como la inserción de material genético a partir de este virus al material genético de una bacteria, en este caso, ¿sí? Entonces, si se fijan, el material de aquí que estaba en la partícula viral es insertado en el material genético de la bacteria, obteniendo un DNA recombinante, ¿ok? Entonces, esta partícula viral al momento de de replicarse, va a tener material genético de esta original, pero también de la bacteria. O aquí en el ejemplo menciona que se puede intercalar con fragmentos de eucariota. Entonces, aquí el objetivo es generar un material que tenga la información que nos interesa. ¿Sí? Y estos fragmentos de material genético, que son los plásmidos provenientes de bacterias, que es material genético extracromosomal y que tienen ciertas características o expresan ciertos genes que le generan potencialidades a las bacterias, como es la resistencia a algunos antibióticos, son utilizados como vectores, así como este material que fue utilizado como vector. ¿Qué quiere decir? Los que van a llevar o acarrear información que nos interesa. Entonces, a este plásmido se le agrega un material que nos interesa, DNA ajeno, y se introduce en una bacteria y se van a generar muchas copias de esta bacteria que van a tener el plásmido que nos interesa. Entonces, se van a generar clonas de la bacteria con el plásmido, ¿sí? Y así vamos a poder expresar este material proveniente de otra especie en la especie que nos interesa, ya sea en la misma bacteria o insertarlo, como en este caso, en una planta para generar una bacteria, una especie transgénica. Entonces, ¿cómo se hace? Tenemos aquí el vector, un plásmido, y tenemos el gen de interés. Tenemos una enzima que se llama enzima de restricción. Estas enzimas de restricción son endonucleasas, es decir, enzimas que cortan en el material genético, pero dentro. No van a cortar a partir de la orilla hacia adentro, sino van a cortar en regiones que estén cerradas.
Entonces, los plásmidos son circulares y están cerrados. Entonces, estas enzimas van a cortar en fragmentos específicos para yo saber exactamente dónde estoy insertando mi material genético. El plásmido ya está completamente secuenciado y mapeado, entonces yo sé específicamente dónde va a cortar y qué capacidades están codificadas en este vector. Entonces, si yo corto, por ejemplo, si en este fragmento está la capacidad para producir una enzima, al momento de cortar, pues este plásmido ya no va a codificar para esa enzima. Entonces, la bacteria que lo tenga no va a codificar para esa enzima. Uno mi material genético con otras enzimas, que son las ligasas, y esto lo adiciono a una mezcla de bacterias, a este tubito donde tengo bacterias competentes. ¿Qué quiere decir que sean competentes? Que son capaces de insertar su material genético, pero esta capacidad o la eficiencia de la transformación es baja, ¿sí? Entonces, solo algunas de estas bacterias realmente van a tener el material genético que yo busco dentro. Entonces, yo voy a poner un medio nutritivo donde crecen estas bacterias y voy a tener un sistema para identificar cuáles son las que tienen mi plásmido. Y eso va a estar determinado por lo que codifica aquí el plásmido. Si aquí codifica para tetraciclina y ampicilina, y digamos que le cortamos aquí la tetraciclina, entonces mis bacterias van a crecer en un medio adicionario con ampicilina, pero no van a crecer en otro medio con tetraciclina, ¿sí? Si aquí, por ejemplo, yo tengo una bacteria esto codifica para una enzima y esto codifica para la capacidad de resistir la ampicilina, vamos a tener aquí que la bacteria que está transformada, que tiene mi plásmido, va a sobrevivir en el medio que tiene el antibiótico, pero no va a degradar la sustancia que está alrededor. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que esta bacteria sobrevive, quiere decir que sí tiene el plásmido de resistencia al antibiótico, pero esta sí es capaz de degradar el sustrato. Es decir, que esta sí está generando la enzima. ¿Qué quiere decir? Pues que esta contiene el plásmido sin transformar y las que no degradan, pero sí sobreviven, son las que tienen mi plásmido transformado. ¿Sí captan la diferencia? Muchachos, ¿siguen ahí? Sí. Sí, maestra. Sí, perdón. Sí. Muy bien. Entonces, aquí hay unas diapositivas que explican el proceso de transformación, que es la inserción de material genético externo en un plásmido que se inserta finalmente en una bacteria. Aquí tenemos el de transducción, que es el que ya habíamos visto, que utiliza un virus o un fago para hacer el intercambio de material genético con el material de la bacteria y poderlo insertar en un sistema que nos interesa. Y nos hablan de las características que tienen estas bacterias y los ciclos los ciclos del fago. En la conjugación va a ser el paso de material genético entre dos bacterias. Una bacterias que tienen este factor F, que es de fertilidad, es decir, que tienen la capacidad de generar este pilus, que es la unión o la conexión entre como un puente o un túnel que se va a formar entre una bacteria y otra, y ahí va a poder darse el paso de la información, ¿sí? Entonces, esta es una forma de intercambio de comunicación entre bacterias, de intercambio de información. Y la biobalística es una forma en donde insertamos material genético en células que presentan una pared celular que hace más difícil el que puedan absorber la información simplemente como en el medio, como las bacterias competentes que la absorben a partir del medio. En este caso no, necesitan
literal un disparo en micropartículas de oro que contienen el material genético y que van a ser transferidos a la planta, en este caso a las plantas objetivo. En la electroporación es utilizar impulsos eléctricos para producir o generar que la bacteria que se desea transformar o la célula que se desea transformar abra sus poros, los poros que tienen normalmente en su constitución, en su membrana. Entonces, al abrirse estos poros, va a permitir la entrada del material genético. Este material genético o este proceso es llevado a cabo en un medio cargado con algunas sales para eliminar la carga negativa que tiene el material y que no se vaya a repeler, ¿sí? Y facilitar que pueda entrar en los poros. La transfección química, donde se utilizan liposomas que van a contener lo que queremos insertar en la célula, lo van a tener dentro, y estos son muy usados, o bueno, también se han estudiado para insertar químicos como medicamentos en las células, en este caso material genético. Entonces, esta técnica aprovecha la característica de las membranas de autofusionarse. Entonces, si el liposoma se une a una membrana celular, esta se va a fusionar con la membrana, permitiendo la entrada, como está sucediendo aquí, del material genético al interior de la célula, ¿sí? Y aquí es en diferentes ejemplos de células somáticas y sexuales. Y aquí hay bibliografía de esta información. Entonces van a seleccionar 5 de las técnicas que utilizamos, que se presentaron, para hacer un cuadro comparativo, explicando brevemente el fundamento y su aplicación. Esa es una actividad para ahorita, que van a subir a su tablón de novedades, donde lo van a presentar aquí. Y ya. Maestra, los